Hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después. Entonces, un libro debe escribir esa situación. Y digamos que el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Amigos, hoy, como siempre, tenemos un maravilloso invitado. Es el peruano Santiago Roncagliolo. Mira, Santiago, te va a tocar decir mejor tu apellido porque es difícil de pronunciar. Yo también lo digo mal, o sea que da lo mismo. Héctor Abad, tu paisano, supongo que es Héctor Abad. Muy amigo. Es el único escritor que lo ha pronunciado bien alguna vez en la vida, porque él habla muy bien italiano, y él dijo algo así como Roncagliolo. Usó un sonido que soy incapaz de decir. Yo digo Roncaiolo y cada quien lo dice como pueda porque es un sufrimiento apellidarte así y no tiene sentido prolongarlo esperando que todo el mundo lo diga mejor. Si ni yo lo digo bien. Lo bueno es que como el episodio tiene tu nombre escrito, nuestros oyentes van a llegar a él. Pero les voy a contar, este es uno de mis escritores favoritos, es un escritor peruano que nació en 1975 y tiene una obra muy particular porque aborda la violencia política, la identidad, la memoria y tiene un montón de libros, pues mejor dicho, yo lo empecé a leer muy chiquita con Pudor, con Abril Rojo, con La Cuarta Espada, con Líbranos del Mal y mejor dicho tiene más libros que hasta ahí. Ha vivido en muchos países, pasó por Perú, después se fue a México, lleva muchísimos años viviendo en España, cambió a Madrid por Barcelona, pues quién no iba a cambiar las paredes por las playas, y es uno de los narradores más extraordinarios. Santiago, qué alegría tenerte en Biblioteca Personal y qué gran honor que estés con nosotros acompañándonos hoy. Qué alegría que me presenten así, ojalá todo el mundo hablase de mí así todo el tiempo. Te voy a contratar. Contrátame. Siempre estaré disponible para hablar bien de las personas que merecen ser reconocidas. Gracias. Santiago, tú viviste una época cuando eras joven muy densa, muy peligrosa, como nosotros los colombianos, pues viviste a profundidad la violencia, pero eso te acercó a los libros. ¿Por qué no nos cuentas cómo llegaste a tus lecturas y qué tuvo que ver ese encierro y ese momento crítico en tu país para enamorarte de la lectura y encontrar en ella un refugio? Bueno, yo vengo de una familia donde hay muchos sociólogos, historiadores. Mi madre era profesora de literatura, escribía también. Entonces es una familia muy de letras y cuando crecía, en efecto, en los 80, yo crecí en México, en realidad, por razones políticas, por el exilio de mi padre. Y cuando volvimos a Lima, Lima era una ciudad en guerra, era una ciudad donde había bombas por la calle, donde había apagones, donde te podías encontrar en medio de un fuego cruzado, o podía explotar las ventanas y saltarte a la cara las esquirlas. Era un lugar donde no se podía salir mucho a la calle. Y yo recordaba, a diferencia de un niño que ha crecido ahí, que no sabe que hay otro mundo, yo sí sabía que había un mundo mejor. Y en mi casa había libros por todos lados. Entonces empecé a buscar en los libros ese mundo mejor, empecé a aprovechar esas horas de encierro para leer y para escaparme a mundos mejores que el mío, que terminaba entre cuatro paredes, que terminaba a 2 metros de mi nariz y que si cruzabas ese límite, pues te exponías a toda la violencia que había ahí fuera, ¿no? La literatura yo creo que me salvó la vida y a mí y a mucha gente de mi generación porque nos hizo salir del cuarto estrecho y reducido en que la realidad nos había recluido. Oye, pero Santiago, tus papás que eran intelectuales, les parecía que tú chiquito leías cosas de niños. O sea, a los 8 o 9 años ya te regañaban porque leías cosas de niños y te pasaban libros tan densos como Disque Cosas Lindas en Otro Mundo, Cándida, Heréndida y La Abuela de Salmán. ¡Qué barbaridad! Eso como es un mundo más lindo. ¿Qué recuerdas de ese libro? Peor, no empezó ahí. O sea, mis padres eran los dos unos psicópatas y
Mi padre dijo que antes, o sea, cuando yo tenía como 8, que ya estaba bien de leer niñerías y libros con dibujitos, y me llevó a una librería, digamos, no impuso nada, pero me llevó a una librería y me dijo, escoge una novela de verdad y te voy a comprar la que digas. Pero todas parecían insoportables. O sea, era un niño de 8 años en una librería donde había, además la literatura de esa época, había libros que no tenían ni puntos y comas, ¿no? Era esta literatura súper vanguardista, setentera y ochentera, donde con frecuencia yo no entendía ni los títulos. Encontré, me acuerdo, un libro en que salían Superman y superhéroes, pero vi el título y me parece que era la estructura ausente o peor, semiología de algo. Eh, Así que sufrí mucho hasta que encontré en esa librería, me acuerdo que encontré una portada de un tiburón persiguiendo a una chica desnuda que nadaba en el mar. Y ya yo dije, yo quiero ese. O sea, es el único que parece tener algo en que la portada suena a que me puede interesar. Y era Tiburón de Peter Benchley. Siempre digo que soy el único escritor que sabe cómo se llama el autor de Tiburón, porque era una buena novela. Como esa película de ¿Quién quiere ser millonario? Y que por una coincidencia sí es el que te sabes el nombre. Sí, y no era una mala, o sea, bueno, ya no me acuerdo poco de la novela, pero sí me acuerdo de esa lectura, de leer algo que no tenía dibujitos, que era una novela de, no sé, 300 páginas, y que no hablaba tanto del tiburón, hablaba de la infidelidad de la esposa del sheriff. ¡Wow! Luego estaba el tiburón. Pero yo más bien echaba de menos que hubiese más tiburón, que era lo que estaba buscando ahí, que era como, porque es la película en que se inspira, la novela en que se inspira la película de Spielberg. Pero Spielberg, por supuesto, privilegió al tiburón y postergó a la mujer del sheriff. Pero en realidad era una especie de drama humano de esta mujer. Y recuerdo momentos como un momento en que ella se sienta a orinar y orina como si le hubiesen descargado bolsas de hielo en los riñones. Esa es la frase. Y recuerdo que esa es la primera vez que me impactó una metáfora, que descubrí que se podía decir algo diciendo otra cosa. O sea, que podías describir incluso cómo alguien orinaba con algo tan potente como, imagínate que te sueltan bolsas de hielo en los riñones, ¿no? Era en efecto una manera muy expresiva de decirlo. Por alguna razón recuerdo eso, recuerdo un autor describiendo cómo se mea, recuerdo un poco del tiburón, recuerdo esa historia, recuerdo que incluso hubo partes que no entendí, pero recuerdo que había una experiencia que me gustó y que seguí leyendo Agatha Christie, novelas policial, Drácula leí por esa época, o sea, lo que tenía que ver con la cultura popular, y ya como a los 9, cuando yo era un hombre mayor, mi madre dijo que ya estaba bien de leer tonterías comerciales y me dio la historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. ¿Te acuerdas de algo de esa historia, además de lo aterradora y lo abusadora que era esa abuela? O sea, me acuerdo que ahí sí que no entendí nada. Ya había logrado entender más o menos mis novelitas policiales, pero no recuerdo, o sea, no entendía ni por qué estaban escritas historias así. Recuerdo la imagen de un ángel, recuerdo imágenes, la imaginación también fue una lección que hasta ahora guardo, la potencia de la imaginación de García Márquez, ¿no? Que tenía imágenes que aún recuerdo, 40 años después de leerlas, como un ángel tirado en un patio, mugriento, apestoso, herido, golpeado, desplumado, ¿no? Un ángel que no era como los ángeles que salían en las pelis, jovencito, bonito y afeitadito. Un ángel que era un vagabundo. Recuerdo a la abuela, Ajá. insoportable, enorme, tormentosa. Me acuerdo... Recuerdo la imagen de ella haciendo que la Cándida Heréndira se acueste con todo el ejército de Colombia. Yo quiero acá hacer un paréntesis. Para los que no se han leído, Cándida Heréndira y su abuela desalmada es una novela muy corta de Gabriel García Márquez, en el que la abuela explota a su nieta porque dice que le debe un dinero que nunca le debe, y lo que hace es que la lleva por todo el país, más o menos
Prostituyéndola. prostituyéndola a todo el mundo, y es una historia aterradora, porque imagínense una abuela que debería ser el cuidado, la protección, la maternidad, y lo que termina siendo es una monstruo horrible. Y imagínense la mamá de Santiago darle esa lectura a los 8 años. Qué aterrador, Santiago. Y eso es lo que ella pensaba que ya debía estar leyendo en vez de leer bobadas para niños. Entonces, bueno, ya si arrancas así, pues ya empecé a leer un poco de todo y sin distinguir nunca la cultura popular, sin distinguir nunca Tiburón de la Cándida Heredia. Total. Leía cultura popular, leía alta cultura y siempre me fascinaba y me sigue fascinando todo. Y leo todo y esa experiencia que me asombró en ese momento me sigue asombrando. Mira que estaba leyendo hace poquito un estudio que explicaba que la lectura es lo menos natural al ser humano del mundo. O sea, la capacidad que tenemos los seres humanos de descifrar símbolos a través de la lectura y esa capacidad que tiene el cerebro de activarse en momentos dados para sentir, vivir, recordar esas imágenes de una manera tan empática, es una habilidad que uno no la logra con ningún otro tipo de arte. No lo logra el cine, no lo logra la música, no lo logra ninguna capacidad. Y eso que recuerdas tú de niño, que dices una cosa que me parece muy linda. Yo no entendía, pero sí hay imágenes que recuerdo. Ese desarrollo de formación lectora, ¿cómo la sentiste tú? O sea, ¿por qué para ti fue tan relevante integrar estas historias y por qué te parece relevante hoy en día leer, sobre todo con esta llegada a las redes sociales, con la inteligencia artificial que nos está embruteciendo en muchos sentidos porque está eliminando la forma de pensamiento, y con estos sobreestímulos que los jóvenes están cada vez más acercándose? ¿Por qué es importante para ti la lectura, Santiago? Bueno, porque es un placer, o sea, porque ingresar en esos mundos siempre ha sido para mí una experiencia fascinante y mucho más creativa que la de ver otro. A mí me encantan todas las historias, me encanta el cine, me encanta el teatro, escribo todo tipo de géneros siempre que puedo, pero en la lectura el lector es mucho más partícipe de lo que está ocurriendo que en una película o en una obra de teatro. Cuando yo escribo guiones, siempre me llama la atención cómo las partes que yo he escrito pensando que serían graciosas, el actor las puede leer tristes o viceversa, y funciona. Es decir, está bien, puede ser así. Esa es otra manera de entender las situaciones y el texto. Pero en el libro nadie toma esa decisión por ti. Tú lees y tú decides cuáles son las partes graciosas, cuáles son las partes tristes. Tú formas parte de lo que está ocurriendo en el papel de una manera mucho más exigente y por eso es menos gente la que lee que la que ve películas y series, pero también mucho más fascinante, en mi opinión, que de cualquier otro, una narración representada, porque tú completas eso que está escrito con tu propia experiencia, con tu propia imaginación, con tus propios miedos, con tus propios monstruos, ¿no? Incluso en el cine hay algo que siempre me llama la atención, que muestra un poco cómo el autor, cómo el lector o el espectador forma parte de la historia. Es cuando ves una película de terror y durante 1 hora y cuarto no sabes cómo es el monstruo. Por ejemplo, Tiburón. En Tiburón no terminas de ver al tiburón hasta cerca del final. Ves pedacitos del monstruo, ves la sombra del monstruo, pero hasta muy poco antes del final, hasta el último giro, el giro hacia el acto final, no ves al monstruo entero. Y cuando ves al monstruo entero, es una mierda el resto de la película, porque lo que interesaba era lo que tú completabas. Sí, cuando ves al monstruo dices, ay, ¿eso era? O sea, si de verdad lo miras, te parece siempre cutre, mal hecho, ridículo, te parece mucho menos aterrador que todo lo que te has estado imaginando antes. Porque antes lo habías alimentado con tus propios miedos, ¿no? Con tus propias prejuicios y sensaciones y angustias. Y lo mismo con la literatura, nunca llegas a verlo, siempre lo estás imaginando. Siempre estás imaginando todo, qué forma, qué cara tienen los personajes, qué
cómo huelen, cómo se ven, es algo que tú completas. Y entonces es una experiencia, pues, creativamente fascinante, es muy participativa como espectador. Claro. Oye, y tú, que ya estás hablando de monstruos, todos los personajes, amigos, si no han leído a Santiago, ya lo verán. Todos los personajes de Santiago son horribles. O sea, uno no se enamora de Bueno, ninguno. no todos. Algunos son buena gente. Bueno, hay algunos que son buena gente, sí, pero en su mayoría son criminales, terroristas, inquisidores, pues mejor dicho, son unos personajes aterradores. Y se nota que este hombre escritor tiene una fascinación absoluta por esos monstruos y es uno de sus grandes temas literarios. ¿Por qué los monstruos y por qué te gusta burlarlos desde la literatura, Santiago? Bueno, vengo de ese mundo del que estábamos hablando al principio, vengo de un mundo en que te mataban por salir a la calle, en que se ponían bombas, se disparaba la gente. Vengo de una familia que tampoco era una perita en dulce, y siempre tuve que plantearme, digamos, el terror nunca acababa, dentro o fuera de casa siempre había eh, monstruos y siempre tuve que preguntarme por qué la gente hace daño, por qué la gente hace estas cosas. Porque era la manera de no enloquecer, de no pensar que el mundo era un infierno constante y sin sentido. Necesitaba darle sentido a todo el horror, a toda la violencia con la que yo crecía. Y, y es una pregunta como muy esencial que me ha acompañado a lo largo de mi vida, porque creo que solemos pensar que el mundo se divide en buenos y malos, y los buenos somos nosotros. Y entonces hay unos señores horribles que son, o porque son de derecha, o porque son de izquierda, o porque son extranjeros, o porque son de lo que sea. Generalmente los diferentes, ¿no? Generalmente los que no entendemos son monstruosos. Y entonces siempre me ha parecido muy interesante construir qué es lo que la sociedad llama un monstruo. ¿Por qué todas las sociedades tienen los suyos? Muchas veces es quizás porque esa sociedad culpa a unos que son diferentes de sus propias grietas y de sus propios errores. Y si yo hubiese vivido lo que ese monstruo ha vivido, quizás sería lo mismo, quizás no sería diferente. Me interesa poner al lector en esa posición, porque es inquietante, porque en un sentido escribo historias de terror. Lo terrorífico es pensar, no es tan diferente de mí este personaje, ¿no? Y comprender cómo está hecho de cosas que todos sentimos, y cómo 2 o 3 pequeñas cosas diferentes en nuestra vida y nosotros habríamos sido ese monstruo. Claro. Creo que hay una novela tuya que lo representa muy bien y es obviamente una novela que si los lectores no se la han leído, se la tienen que leer por cultura general latinoamericana, que es Abril Rojo, que se ganó además el premio Alfaguara. Y para darle un poquito de contexto a los lectores, revela un poquito la historia de Sendero Luminoso y el Fujimiso, ¿se diría? Fujimiso, el Fujimorismo, sí. Fujimorismo. Y es una historia muy particular donde un fiscal, donde un militar, donde una joven militante, donde un comandante empiezan a revelar precisamente esos horrores de la violencia que vivió Perú. Y creo que ese es uno de los temas más interesantes. Tu libro sí que pareciera como tratar de revelar ese horror, ¿no? ¿Cómo ha sido a lo largo de estos años esa revelación de tu novela y por qué sigue siendo relevante hoy en día, mi querido Santiago? Me gustaría saberla para hacer otra. Es increíble lo que hizo esa novela y lo que sigue haciendo, cómo se sigue reeditando y se sigue traduciendo y sigue reflejando lo que la gente ha vivido en cada país. Acabo de estar en Argelia, y fui a clubes de lectura y universidades donde la gente había leído varios libros míos, pero con Abril Rojo todos sentían que las hablaba del decenio negro, que es como ellos llaman a la violencia de la subversión contra el Estado que tuvieron en los 90. Antes me había pasado en Colombia, donde la gente siente que es una novela sobre la violencia subversiva, en Argentina, donde la gente siente que es una novela sobre la violencia de Estado, en México, donde me dicen que es una novela sobre la corrupción, y algo hizo esa novela de manera completamente involuntaria e irrepetible,
para construir una historia en la que todos se encuentran las propias guerras de su memoria y el desconcierto ante el hecho de que no hay buenos en la guerra, de que pueden volverse bastante salvajes ambas partes. De hecho, hoy en día, más bien, siento que se lee más, porque se ha ido transformando, ¿no? En su momento, cuando sale, era una época en la que se hablaba mucho del terrorismo global. Después ha habido una época con los levantamientos en Chile, por ejemplo, o en Hong Kong, o en muchos sitios, en que era una novela sobre la rebelión. Ahora es una novela sobre la polarización, que es lo que está en el aire, y cuando yo lo escribí era una historia muy simple, es un thriller de asesino en serie, de hecho lo escribí con culpa. Bueno, simple, horrorífica, violenta. No sé. Sí, pero me refiero a que estructuralmente era, bueno, es un thriller de asesino en serie, esto es lo que yo puedo hacer. Nadie se gana el Nobel por un thriller de asesino en serie, pero esto es lo que a mí me gusta hacer, esto es lo que yo puedo hacer. Y sin embargo, siendo una historia popular y de género, claramente de género, es una historia que ha acabado reflejando las guerras y la ambigüedad moral de las guerras en 4 continentes por lo menos, y a lo largo de 20 años, ¿no? Creo que por esa sencillez, creo que porque todos nos identificamos con ese personaje entre 2 bandos, que primero cree que está en uno y que es bueno, y luego va descubriendo que no hay buenos. Y creo que esa es una angustia que todos hemos sentido, la idea de todo se divide en 2 y no sabemos quién es el bueno. Queremos ser buenos, pero no sabemos cómo. Claro. Hay una novela que quisiera recomendarte, ya que eres también un ávido lector. Nosotros tenemos un escritor colombiano que se llama Evelio Roselio. Los ejércitos. Los ejércitos. Que narra eso, que es un poquito también lo mismo. Exacto. Es un pueblo que está totalmente atacado, pero uno nunca sabe si son los paras, si es el ejército, si es la guerrilla, si son la llegada. Y los únicos que sufren son los ciudadanos y se llaman los ejércitos porque es que todos son iguales de malos, todos igual masacran, todos igual generan esa violencia. Y yo creo que una cosa que es muy interesante de Abril Rojo es qué pasa con las personas y qué pasa con la historia de quienes hemos vivido la violencia de forma tan intrínseca, que esos finalmente son los monstruos, los funcionarios, las personas, y todos tienen su lado bueno y su lado malo. Sí, conozco esa novela y conocía, bueno, con Evelio una vez nos coincidimos en un sitio en Bogotá y hablamos mucho de eso hace años, y no me extraña nada que esa historia sea la de un colombiano, ¿no? Y en efecto, en realidad en Colombia, bueno, hay una conexión muy especial con muchas cosas de las que yo escribo, porque al final, pues Colombia y Perú son 2 países diferentes por casualidad, o sea, un par de casualidades históricas y seríamos el mismo país. Y este tema en particular de la ambigüedad moral del Estado y la subversión, pues ahí también son muy sensibles a él, claro. Claro. Tú igual trabajaste en la Defensoría del Pueblo y ahí descubriste un montón de situaciones reales que se viven en Perú que te ayudaron a alimentar esta novela, ¿verdad? Esa hay muchas otras, ¿no? Porque desde entonces empecé a entrar a cárceles y he pasado muchos años trabajando en cárceles, en proyectos sociales, en cárceles. He sido muchos años jurado del concurso literario de las cárceles. Entonces, recibimos cuentos de todas las cárceles del Perú, damos unos premios, pero claro, a nuestros premiados no los dejan salir, así que tenemos que ir nosotros a darle los premios. Y es muy interesante ir a las cárceles si te interesan estas cosas que me interesan a mí, porque es una experiencia en la que descubres que incluso la gente que ha hecho cosas atroces cree que es buena. Nadie cree que es malo. Todos tienen alguna explicación por la que ellos son buenos. Pueden ser incluso inocentes. Es bien habitual que en las cárceles nos hagan unas recepciones. Son muy felices de que vaya gente a visitarlos y que vayamos, porque suelo ir yo con otros escritores que, bueno, los escritores no somos muy famosos, pero tampoco va a ir Shakira, o sea que dentro de lo que se pueden permitir somos como lo más famoso que se presenta en la cárcel y entonces están muy contentos
y nos hacen unos shows de teatro y de cantar canciones y que parecen de colegio. Son como obras de teatro escolares y cantan boleros y recitan poemas y, y te das cuenta de que, bueno, cuando descubres qué es lo que hacen los que se están haciendo el show, preferirías no estar en el mismo lugar que ellos, pero incluso ellos tienen esta inocencia. Incluso ellos habrían sido escritores si hubiesen podido, y habrían sido cantantes si hubiesen podido, y habrían sido actores. Y eso te hace, bueno, te hace reflexionar sobre las cosas sobre las que reflexionan mis novelas. El bien y el mal, la humanidad de los monstruos, la manera en que la vida y la sociedad de repente te empujan hacia rincones oscuros en los que habrías preferido no estar. Entonces han alimentado todas mis novelas estas visitas. Claro. Hay un tema que me llama también mucho la atención y es, estamos en plena censura de Estados Unidos. Yo estoy aterrada con todas las bibliotecas públicas y los colegios públicos en Estados Unidos han empezado a censurar más de 11.000 obras o porque tengan temas de identidad o porque tengan temas de género, o porque tengan temas de diversidad o porque tengan cualquier cosa que no represente como los valores de la derecha. A ti también te han boicoteado en presentaciones de derecha, te queman los afiches, pues mejor dicho. ¿Qué significa, y hoy más que nunca, Santiago, ese intento de censura por las historias? ¿Por qué el poder le teme a las historias? Bueno, a veces la izquierda también, no te creas, ¿eh? No, total. No, y yo creo que eso lo revela tu obra. Tanto la izquierda como la derecha, todos son igual de extremistas. Ay, ¿sabes qué libro me encanta que lo muestra muy bien? Pues Animal Farm, la granja. Sí, estamos en un tiempo en que mucha gente ha renunciado a entenderse y cree que las ideas de los que no se les parecen deben ser simplemente silenciadas y canceladas. Yo creo que las novelas son especialmente perversas para esa gente, porque tú no estás a favor o en contra de una historia. Una novela no te responde las preguntas. Una novela te hace discutir. Te identificas con un personaje o con otro. Si la novela es buena, serán personajes no completamente malos ni buenos, sino que te obligan a pensar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo correcto y qué es lo pernicioso. Y esto incomoda, por supuesto, a toda la derecha que has dicho, pero en general incomoda a cualquiera que no quiera que pienses. Y si la gente lee novelas, luego se va a discutir a un café y cada uno tiene una posición y discute durante horas qué es lo que debía ocurrir, de qué se trata, qué es lo que ha pasado exactamente en esa historia, cómo se hace con la vida. Y en ese sentido es mucho más grave para los que no quieren que pienses la narrativa, porque es incontrolable. Al final tú puedes controlar todos los libros que dicen otra cosa que no te gusta, pero en una novela nunca sabes qué dice. Y por lo tanto es mucho más, te hace pensar mucho más y es mucho más peligrosa, porque no sabes para dónde va a disparar, no sabes por dónde la gente puede leerlo. Como decía ahora con Abril Rojo, la misma novela puede ir generando distintas lecturas y en ese sentido la novela es un arma completamente subversiva contra cualquier poder, completamente impredecible, porque puede hablarte de cosas de las que nadie está hablando y nunca podrás terminar de controlarlo. Para mí un ejemplo muy, muy potente de lo que se trata el arte y de cómo no se trata de darte una respuesta en concreto, sino de hacerte pensar y de crear preguntas y de poner el dedo en la llaga y de romper silencios. Es una canción de Charly García que se llama Los Dinosaurios. Los Dinosaurios es una canción, ya es como un referente de cincuentón, claro, porque debe ser de los finales de los 70, principios de los 80, pero es una canción que habla de los desaparecidos en Argentina. Pero no se nota, porque estaban los militares cuando esa canción
es hecha. Había censura, no podías hacer una canción sobre los desaparecidos. Y entonces él hace una canción cuya letra dice: los amigos del barrio pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en la radio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Y todo el mundo entiende de qué está hablando, menos los dinosaurios, menos los militares. Nadie puede censurar esa canción. ¿Cómo censuras esa canción? ¿Qué es lo que dice que esté mal esa canción? No dice nada que esté mal esa canción. Pero no para de hablar de desaparecidos y desapariciones. Está la palabra desaparecidos en cada maldita línea de la canción. Creo que eso es lo que hacen las buenas historias y el buen arte. No te dice por quién debes votar o qué debes hacer, pero introduce las palabras correctas, introduce los temas correctos, te inquieta, te obliga a pensar qué está diciendo este tipo. Y en ese sentido, pues, es incontrolable. Ni siquiera su propio autor. A lo mejor hay lecturas de tus novelas que van en contra de lo que tú querías decir con ellas. Y eso es precisamente lo fascinante de las novelas. Ay, hay una historia que me encanta de ese tema que estás diciendo, Vargas Llosa, a que a propósito fue amigo de Santiago, pues ha estado en muchos espacios con él y demás, y le pregunta a alguien como, bueno, no, y el libro más famoso de Vargas Llosa, obviamente, que es La ciudad y los perros, y en un momento dado, pues hay dos personajes, y hay un personaje que se llama el esclavo, que es el que le pegan, el que lo bulean, el que lo maltratan en el colegio, que abarca pues la historia del libro, y lo matan. Y todo el mundo cree que quien lo mató es el matón que se llama el jaguar. Entonces va y le dice un personaje, un editor a Vargas Llosa, pero venga, es tenaz que el jaguar haya matado al esclavo. Y Vargas Llosa le dice, pero no se sabe si fue el jaguar el que mató al esclavo. Y le dice el editor, pero tú no entendiste nada de lo que escribiste. Claro que lo mató el jaguar. Y, Claro. esa es la maravilla también, o sea, tú sabes que arrancas con un libro, pero no sabes a dónde lo llevan los lectores y de dónde termina el libro. Porque, como decíamos hace un rato, en la lectura es el lector el que termina de escribir el libro. Claro. Mucho más que en ningún otro sitio. Y lo termina de escribir con sus propios pensamientos, con sus propios miedos, con sus propios... También te digo que a mí me ha perseguido gente para pegarme por cosas que creen que he escrito y que no he escrito. Y que trato de decir que no es eso lo que... has escrito? ¿Qué se supone que has escrito? En este caso fue gente que estaba asustada porque en una novela que hablaba de casos de abusos sexuales había un colegio, pero un colegio en el que no pasaba nada, simplemente se llamaba igual que otro colegio que existía en la realidad. Y los de ese colegio estaban aterrados, pensando que yo los había acusado de algo. Yo les decía, yo no sabía que existía su colegio, no sabía que había un colegio con ese nombre, pero los inquietaba y los perturbaba esa posibilidad y los enrabietaba. Y creo que eso hay que hacer con los libros. Tienes que inquietar, o sea, yo te digo que personalmente lo mejor sería que eso no ocurra, porque hay situaciones incómodas, pero inquietar y perturbar y molestar e hincar y cuestionar, creo que es lo que nos permite seguir pensando, que es lo que hace que no seamos unos borregos, que no aceptemos lo que nos están diciendo unos u otros, sino que pensemos con nuestra propia cabeza. Oye, Santiago, yo te voy a hacer una pregunta difícil. Mira, hay un gran debate de si los libros hacen mejores seres humanos o también pueden producir monstruos. ¿A ti qué tanto te gustan los monstruos? Al parecer Hitler era un gran lector. Hay grandes y aterradores personajes de la historia que han sido grandes lectores. Pero hay gente que defiende la postura de que los libros sí hacen mejores humanos. ¿Dónde te paras ahí en esa discusión tú? Yo creo que los libros hacen gente que piense más. Eso no significa que piense cosas buenas. Pero sí que es más capaz de discutirlas y de ponerse en los pies de unos personajes que no son ellos y de debatir qué deberían haber hecho sus personajes o no. Al final creo que queremos sociedades en que las personas piensen más y sean más capaces de leer y de entender y de razonar y de discutir. Pero eso no garantiza nada, ¿eh? Nada garantiza nada.
La religión también promete ser buenos, pero también hay abusadores y también hay delincuentes con sotana. O sea, no hay ninguna garantía de nada. Y en este mundo incierto, sin garantías de nada, creo que ayudar a que la gente piense y discute y converse y tenga y pueda ponerse en los zapatos de otras personas está bastante bien, sin que te dé ninguna seguridad. Yo estaba tratando de entender un poquito tu gusto literario, pues más viendo tu obra, porque ya habíamos dicho que tienes como unas tendencias que son claras, pero leyendo, lees de todo. O sea, de verdad que eso sí que es, como diríamos en Colombia, un salpico. No sé, uno ve el Twitter de Santiago y eso pues pasa desde la Inquisición hasta el estudio científico, hasta la no sé quién. ¿Qué te genera o Sí, cuál es tu búsqueda en la lectura, Santiago? o sea, es un poco raro, mi orden de lectura es un poco extraño porque yo leo, generalmente estoy pensando en proyectos cuando leo, con lo cual, según lo que esté investigando, me leo todo lo que haya cerca y hay, Él no discrimina. no, devoro todo, soy como los cerdos, omnívoro, y quiero saber todo lo que se haya dicho sobre una cosa cuando estoy escribiendo sobre esa cosa. O sea, eres obsesivo también. ¿Obsesivo? Sí, bueno, me encanta lo que hago y me parece un privilegio hacerlo y no encuentro nada mejor que hacer durante todo el día que leer y escribir. Lo que no entiendo es a la gente que puede escribir, que como yo puede dedicarse a escribir y no escribe. Eso es lo que me parece completamente inconcebible. ¿Qué cosa se te ocurre que sea mejor para llenar el día? No sé, fumar marihuana, yo qué sé, ver tele, que ¿qué te entusiasma más? Para mí esto es un gran privilegio de poder hacerlo, lo hago todo el tiempo y voy recomendando las cosas que me gustan, que sí calculo que son bastante caóticas y su lógica es completamente imposible de ver, pero en mi cabeza no es tan ilógica. Yo me imagino esa biblioteca de ser más. Bueno, aquí está atrás llena de combinaciones completamente impredecibles y me encanta. Pero también hay algo en esto que es que para mí leer es como viajar. No quieres viajar todas las veces al mismo país. La gracia es que cada país, que cada viaje o que cada lectura sea una experiencia diferente, te lleve a sitios diferentes, te descubra vidas diferentes, ¿no? Porque creo que leemos y escribimos para vivir más, justamente, porque la vida que tenemos pues tiene un límite, no puedes vivir en todos los siglos en que te habría gustado, ni ser un pirata y un espía y y un rey y un terrorista, y tampoco puedes tener todos los amantes o las amantes que te gustaría, pero sí puedes leerlo y sí puedes vivirlo de esa manera vicaria, a través de otros personajes que otra gente ha inventado. Y esto es más vida, y esa es la razón por la que leemos y escribimos, creo, porque la vida es poca, es limitada, no nos da muchas posibilidades, y en las historias, pues, tenemos esa vida eh, temporal, ¿no? Y entonces, ¿por qué leer siempre lo mismo? ¿Por qué limitarse a un universo cuando hay tantos, ¿no? Hay miles que puedes visitar. Por supuesto. Quisiera que entráramos en un chisme literario. Este hombre que conoció también a Vargas Llosa, que es pues el principal escritor peruano, premio Nobel, tú narrabas una historia que me pareció muy curiosa. Siempre ha habido un gran debate si Vargas Llosa puede ser un buen escritor por ser político, por haber tenido una versión política, y hay gente que no quiere leer a Vargas Llosa porque tiene una postura política definida. ¿Qué tan relevante consideras tú que es esa línea entre la persona, el escritor, y su obra? ¿Cómo la separas tú? ¿Y has sido tú capaz como escritor de separarlas de manera fundamental? ¿Es o no es relevante el autor en su obra? Bueno, yo entiendo que te puede costar leer los libros de alguien de quien no te gustan cosas. Admito que algunas de las historias de Michael Jackson y los niños han hecho que no escuche yo ya muchas canciones de Michael Jackson. Sin embargo, en general, me parece que si tú decides no saber nada de un artista, por lo menos yo ya había escuchado a Michael Jackson. Si tú decides no conocer a un artista porque no te gusta su persona, el que está perdiendo eres tú, realmente, no el artista. Él está muerto, ya da igual, a él le da igual. Eres tú
el que no tiene, el que se está perdiendo experiencias y vidas. No tienes que estar de acuerdo con alguien. Puedes incluso pensar que alguien debe ir preso y es un buen escritor. Nunca he hecho esa conexión. Y en su caso, aunque yo frecuentemente estaba de acuerdo, sobre todo en los últimos años casi siempre estaba en desacuerdo con lo que decía Vargas Llosa, también siempre me gustó que dé la contra, ¿eh? Me parece que justamente a mí me gusta, bueno, en eso debo ser muy raro. Creo que esto no era tan raro antes, que conforme nos vamos volviendo más histéricos se vuelve más raro, pero es mucho más divertido discutir con alguien que no piensa como tú. Me encuentro en muchas conversaciones en las que somos un montón de escritores, decimos un montón de cosas progres, nos felicitamos por lo inteligentes que somos y no hemos aprendido nada. Al final de la conversación solamente hemos descubierto que el otro es tan inteligente que piensa lo mismo que yo. Está bien, vale, lo podemos hacer, pero realmente me lo paso mucho mejor conversando con alguien que no piensa nada como yo y que quizá me descubre cosas. O sea, si es una persona con capacidad también de tener esta conversación, ¿no? Pero las hay. Y hablar con alguien que no piensa como tú te descubre cosas, te enriquece, a lo mejor matizas tus ideas, y luego tú vas y votas, y puedes seguir votando en contra. Si te rodeas solo de gente que piensa como tú, tu vida va a ser bien triste y bien aburrida. Así que no soy solamente partidario de solo hablar. Además, me sorprende que haya tanta gente partidaria de solo hablar con gente que piensa lo mismo que ellos y vota lo mismo que ellos. No se me ocurre mayor coñazo de perspectiva vital que solo hablar con gente que está de acuerdo conmigo. Pero ¿sabes qué pienso lo mismo de los libros? Hay libros que a veces son muy difíciles de leer por las sensaciones que a uno le generan, no porque el libro sea bueno o malo. Pero ayer estaba discutiendo con alguien que me decía que se había leído La vegetariana de Han Kang y que le había dado náuseas y que no había podido seguir. Y yo le dije, pero esa es la mejor reacción que te puede dar un libro. Imagínate un libro que te da una reacción, o la de Agustina Basterrico, el de El cadáver exquisito, que es esta distopía donde empiezan a matar a todos los seres humanos para comérselos. Y uno dice, a mí me encantan esas obras como que tú las vas leyendo y empiezas a sentir repulsión, asco, empiezas a sentir cómo se te confrontan como tus ideales internos, porque ahí es donde creo que está como la magia de la lectura. Y uno empieza a decir, pero ¿por qué estoy pensando esto? ¿Pero qué me pasa? ¿Pero qué tipo de persona soy? ¿Te pasa eso con algún libro que hayas visto como, me generó como un estado caótico interno? Bueno, Han Kang, por ejemplo, es muy inquietante y para mí es el efecto David Lynch. David Lynch tiene todo para no gustarme, pero es perturbador y no puedo dejar de verlo. Han Kang hace lo mismo. Transmite unas sensaciones que no son una comedia romántica en la que todo sea agradable, pero justamente creo que el arte nos interesa porque no todo es agradable, porque nos perturba, nos incomoda, nos inquieta, nos hace sentir cosas diferentes, ¿no? Y porque está escrito de una manera que no terminamos de entender. Y me pasan cosas parecidas con Bolaño, por ejemplo, a veces, que es muy oscuro y no siempre es entretenido, pero ese paseo por la oscuridad es una experiencia única que ningún otro autor te ofrece, y eso lo valoro. He visto también que te gusta mucho Mariana Enríquez. Mariana Enríquez, por ejemplo, que también puede ser perturbadora, es perturbadora. Y esto es que, a ver, una novela sobre gente buena, que también siento mucho que lo exigen, tanto desde la izquierda como de la derecha, te lo decía hace un rato. Un montón de gente ahora quiere que escribamos novelas sobre gente buena y ejemplar. Pero qué cosa tan aburrida. O sea, ¿por qué vamos a ver? No hay ninguna... No te plantea ninguna duda por qué la gente buena es buena. Obviamente yo prefiero vivir rodeado de gente buena. Vivo rodeado de gente buena. Tengo un montón de amigos artistas psicópatas a los que, bueno, no son muy amigos, los evito. No quiero estar rodeado de ellos porque son tóxicos y te hacen daño. Pero prefiero las novelas sobre gente como ellos que las novelas sobre gente buena y ejemplar, porque no me plantean ningún reto de entender por qué alguien es bueno y ejemplar. Lo que me plantea es interesante saber por qué alguien no es bueno. Y lo que me parece que es una experiencia
retadora, interesante y rica de leer, es algo que te vuele la cabeza, que te sorprenda con una mirada de las cosas diferente. Y eso suele significar que no sea un montón de gente buena haciendo cosas buenas, ¿no? El arte soviético representaba solamente gente buena e ideal y socialmente ejemplar, de hecho, y no recordamos a uno solo de estos escritores, porque eso se llama propaganda, no se llama arte. Claro, no es literatura. No podemos dejar de hablar del año que nació el demonio, que es otra obra de Santiago, cogió historias como del siglo XVII en Perú, donde uno entra como lector a la cabeza de un funcionario de ese siglo y es como toda esa mezcla, yo no sé cómo decirlo, como una lectura del mundo donde todo estaba separado por si era una lectura de Dios o era una lectura del diablo. Y obviamente creo que eso es un tema súper interesante. ¿Por qué no les cuentas un poquito de esta obra y por qué es tan loco hablar de brujería, de santería y de esa línea curiosa de los momentos históricos Claro. donde no hay bien o hay mal, o sí hay bien y hay mal, y depende del punto de vista de quien lo esté mirando? Sí, en este caso, hablando de monstruos, el monstruo que me interesaba eran las brujas, la idea de bruja, porque es un monstruo que casi siempre es mujer. Hay algunos brujos, pero generalmente cuando se habla de hechicería se habla de mujeres, brujas. Y investigando en mis extrañas lecturas de las que hablábamos antes, encontré un manual. Espérate, no sé si llego, no sé si me caigo y me mato, pero aquí está. No, sería fantástico para este episodio si te pasa algo, porque tendríamos más views. El episodio donde Santiago se cayó. El martillo de las brujas el Maleus Maleficarum es un manual del siglo XV Ajá. de cómo identificar, perseguir y condenar a las brujas en la Inquisición, ¿no? ¿Puedes volver a poner un segundo para que les contemos qué vemos en la portada? A ver, aparecen dos brujas muy miedosas como en la época de la Inquisición, como en una hoguera, con el fuego, haciendo rituales. Es un libro que se nota que es muy antiguo y las mujeres tienen una cara aterradora, muy miedosa, pero es un manual de verdad, ¿no? Yo me imagino que... Más miedosos, sí, más miedo dan los autores que las de la portada, porque en una de las cosas que dicen, pero bueno, a veces dan risa también, una de las cosas que dicen es, si yaces con una bruja y no tienes potencia genital, no es culpa tuya, es culpa de la bruja. Si te acuestas, si te posee el demonio y te acuestas con una mujer y le haces un hijo, ese hijo no es tuyo, ese hijo es del demonio. O sea que ya se ocupará ella. Y en el fondo, el concepto de bruja está creado en la tradición de Eva, que siempre tiene la culpa, en una tradición de una religión que siempre quiere que las mujeres tienen la culpa de todo, incluso de los problemas de los hombres. Y sin embargo se enfrentan, digamos, en esta religión maniquea, en la que, como tú decías, las cosas las manda Dios o las manda el demonio. Resulta que en la práctica se vuelve muy difícil distinguir a una bruja de una santa, porque ¿cómo saber si una mujer habla con Dios y hace milagros o habla con el demonio y hace hechizos? No hay un criterio objetivo para decidirlo, ¿no? Y esto me parece que funda muchas de las estructuras sociales que hay hasta ahora, patriarcales, pero también cuando los españoles van a América, identifican la brujería con los indígenas, también los africanos, con los que son diferentes, ¿no? De manera que la bruja se vuelve una etiqueta que abarca a todo lo que se aparta del grupo dominante. Si eres mujer o eres africana o indígena, ya eres condenable. Y ahí había un universo que habla mucho de nuestro miedo a los diferentes, que habla mucho de nuestro machismo intrínseco, y que a la vez es un universo lleno de, muy sabroso de narrar, un universo con gente que se flagela, con murciélagos, con el demonio presente todo el tiempo, como una especie de realismo mágico gótico que daba material para una historia muy, muy sabrosa, muy oscura también. Claro, pues lo que estabas diciendo específicamente también de la colonización, hay un texto muy bueno de Galeano que dice así, se llama El Descubrimiento.
En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en Américas, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que moja. Es hermoso. ¿Y es eso? Qué bonito, sí. ¿No lo habías leído? Sí, Ah, bueno, menos mal. hace mucho tiempo, llevaba mucho tiempo sin leer a Galeano. Galeano es una lectura bien 80s para mí. Lo es, pero sí creo que tiene como ese componente latinoamericano tan lindo también del descubrimiento. Pero sí, yo creo que también ese libro tuyo del que nació el demonio tiene de manera muy ejemplar esa narración y es fascinante esa mirada tuya de ese momento del siglo. Oye, Santiago, ¿cómo organizas tu biblioteca? ¿Qué hay en tu biblioteca? ¿Cuál es el orden determinado? No lo organizo, ninguno. Ninguno. Las cosas van llegando y ahora que está lleno, cuando veo que, o sea, guardo los libros que por alguna razón o por alguna investigación me interesa mantener y los demás me desespero por regalárselos a gente. Cada vez que veo que hay un libro que le puede gustar a alguien, se lo regalo para que siga circulando porque ya no caben, porque mi familia quiere que destruyamos todos los libros, dice que ya que no hay manera de seguir, que ya no caben en una parte, es verdad, ya no caben en una parte. Ni siquiera cumples la regla del buen vecino. Bueno, dejo muchos, de hecho una cosa que hago mucho, pero hay muchos libros que los dejo en el buzón abajo, por si algún vecino se los quiere llevar, se los lleva, pero no les voy a dejar el martillo de la bruja, o sea, es que les voy a parecer un tío muy raro. No les voy a dejar manuales de inquisición para quemar brujas. No sé, me parece que hay ciertas cosas que no puedo estar dejando porque... Uno nunca sabe en qué manos caen. Sí, qué clase de monstruo vive en el sexto, sí. Me encanta. No, Santiago, muchísimas gracias por este espacio. Nos divertimos mucho. Gracias por compartir, gracias por tu tiempo y obviamente te esperamos en Colombia, que sabes lo mucho que te queremos y lo mucho que te admiramos en este país. Gracias, espero volver pronto y muchas gracias por esta conversación. Conoces mucho de mi trabajo, eso es un placer, porque si no uno está repitiendo como frases que ya dijo. Y en cambio cuando conocen tu trabajo es un placer y un orgullo, te hace sentir muy contento que te lean. Gracias. Me encanta leerte y soy muy fan y lo que te decía, ojalá más lectores lleguen a tu obra por este medio, que esperemos que así sea. Un abrazo, Santiago, y nuevamente mil gracias. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Hielo.